Óigame, alerta máxima por Hidroituango. Han tenido que evacuar un poco de gente y se están derrumbando un poco de zonas que están cercanas a esta super hidroeléctrica que iban a construir. Pero aunque se ha generado mucha información al respecto, no son tan precisos porque ahora se están enfocando mucho en la historia de la emergencia y se está dejando un poco de lado el motivo que provocó la emergencia. Entonces vamos a entender un poquito por qué ha pasado todo esto. En condiciones normales, el agua llegaría de manera controlada hasta el cuarto de máquinas y de esa manera se generaría la energía. Pero como los niveles del río subieron tanto, según EPM, se tomó la decisión de inundar todo el cuarto de máquinas y así permitir que el caudal del río disminuyera aguas arriba. Pero no sirvió. No fue suficiente y la tarde de este sábado uno de los túneles no resistió. Se destapó naturalmente, originando la emergencia abajo de la presa. Ojo, ojo como dicen lo de naturalmente y que querer asociar que fue un desastre natural. Acá se ve el tema del derrumbe que está en la zona en donde están haciendo la hidroeléctrica. Y el tema principal, que menos mal encontré información, es ¿por qué realmente no se trata de un motivo de fuerzas naturales? Yo sé que todos los años tenemos casos terribles de los estragos que provoca el invierno, pero como ven, los esfuerzos se mantienen para evitar que otro de los túneles de desviación que permanecen taponados cedan ante la presión del caudal y puedan generar una emergencia. Pero bueno, parece todo calamidades medioambientales de la madre naturaleza que nos está castigando como todos los años con el invierno y todos los años siguen habiendo casos como esos, pero estamos en Colombia. Siempre las noticias son más fugosas de lo que parece. Y entonces en este caso de Hidroituango sale el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interviniendo sobre eso porque resulta que en las zonas cercanas a donde estaban haciendo eso llevaban años en unas investigaciones para aclarar un tema de fosas en donde habían enterrado un poco de desapariciones forzadas. Obviamente después de toda esta inundación no se sabe qué vaya a pasar, pero sí involucran cosas que tienen que ver con las FARC, con los paramilitares y la historia de Colombia. Así que vamos a ver. Mientras que a Ríos Vivos se le afanaba para que le precisara a la Fiscalía los posibles lugares de fosas comunes en masacres como las de Laro e Ituango, sus miembros estaban bajo fuego. Nos dicen que debemos decir los sitios, pero no nos dan garantías de protección. La muestra de ello es que en solo 6 días nos asesinan a 2 integrantes, que tenemos más de 150 amenazas. Ahí se vuelve un poco más novela esta historia, aunque tal vez una cosa no tenga que necesariamente ver con la otra, todo está conectado. Pero ayer afortunadamente encontré un video en el que publicaron la opinión de un experto en el que precisamente no se puede decir que es obra de las desgracias de la naturaleza porque hay muchos responsables y es el tipo de cosas que tratan de ocultar. Entonces, bueno, lo primero es decir que la alcaldía y la gobernación salieron a decir que esto era un tema natural, que era una falla natural. Lo que nos pusimos fue a investigar, nos dimos cuenta que no era una falla natural. En 2013 la Comisión de Regulación de Energía le dice a la hidroeléctrica que los va a sancionar porque llevan 20 meses de retraso y entonces para acelerar el proceso la gerencia de EPM toma una decisión muy grave que es cambiar los diseños. A los túneles de desviación les quiten las compuertas en los diseños, es decir, ya no tienen compuertas automáticas de apertura y cierre. Más grave aún es que en los diseños entonces dicen ahora que ya no se iban a cerrar después de que la presa estuviera terminada, sino antes, para ahorrarse unos meses. Y además dejan un solo túnel, crean un nuevo túnel de desviación, auxiliar de desviación, es un tema muy técnico, en una zona geológica muy inestable. Lo que pone, ellos se dan la bendición y dejan todo el proyecto dependiendo de un solo túnel. Si ellos no hubieran cometido alguno de esos 3 errores, hoy no estaríamos en esta emergencia. Estamos hablando de cómo se pudo haber evitado entonces este error. Si no hubieran cometido alguno de estos 4 errores, primero hay que decir también los estudios de suelo se hicieron mal, la obra se estaba cayendo por todas partes, todos los estudios que hemos recopilado demuestran que había fallas en todas partes, que habían deslizamientos en todas partes, caída de las cavernas, incluso en el cuarto de máquinas. Segundo, bueno, entonces el primero es el estudio de suelo, se hubiera hecho bien. El segundo es si los túneles de desviación no se hubieran cerrado antes de terminar la presa. Eso se hizo para ahorrarse 6 meses. Gravísimo, ahí hay una responsabilidad muy grande de las administraciones anteriores, pero también del gerente actual. Como ven, son una cantidad de situaciones, de decisiones humanas que provocan este tipo de cosas. Pero entonces esto me hizo pensar en el tipo de cosas que realmente están provocando estas calamidades y es la irresponsabilidad de no se sabe si realmente haya corrupción y eso, pero lo investigarán. Por eso vamos al último tema con el que cierro acá, que es
el puente de Chirajara. Y mi gran pregunta sobre este video: ¿qué está pasando con los ingenieros de Colombia? ¿Qué está pasando con los constructores? ¿Qué está pasando con estas superconstrucciones que se están dedicando en Colombia y que no somos capaces de hacer? Ayer publicaron que concluyeron en España, porque hasta España todo tienen que hacerlo afuera de Colombia, los estudios de la calamidad del puente de Chirajara, porque ahí ya van a decir los responsables y qué fue lo que pasó. Y en épocas de elecciones presidenciales puede ser bastante delicado, porque en casos como estos de noticias en las que tratan de buscar a los culpables, aunque nadie sale a explicar qué fue lo que sucedió, pues tratan de enredarlo con noticias un poco políticas, en las que obviamente políticos, que no voy a decir quién Lleras podría ser, solo habla de los casos buenos, pero se queda calladito cuando hablan de casos malos, como este de Chirajara. Jorge Robledo incluso lo estaba denunciando a Vargas Lleras de que solo habla cuando son cosas buenas, pero no cuando son cosas malas. Y este tema del puente pues es bastante delicado, así que vamos a ver en las próximas semanas, que ojalá sea antes de las elecciones, que nos expliquen qué es lo que está pasando con este tipo de construcciones. O sea, toda una hidroeléctrica, o sea, la cantidad de dinero que hay alrededor de eso, el puente de Chirajara. ¿Qué está pasando con estas decisiones humanas? Porque no son problemas de la naturaleza que nos suceden y tenemos que resignarnos ante la adversidad de la naturaleza. ¿Quién va a ser responsable de las cosas que están pasando? Porque en Colombia no pudimos construir ni un pinche puente, mucho menos vamos a construir una hidroeléctrica que está volviendo mierda el país. Y pues es delicado en el caso de Hidroituango, porque se está responsabilizando directamente al gerente de EPM. Y pues ya estamos viendo que son muchas las razones de decisiones humanas que no se cumplieron. Realmente no creo que necesitemos tantos meses y otros países interviniendo para saber quiénes son los responsables. Así que espero les haya gustado este súper corto video. Suscríbanse al canal, síganme en las redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo. In the club and we looking real neato. I be getting bitches with my blue tuxedo. Bonito, like a giraffe in a Speedo. What's up, Sonny? K-Pop Mijo. Chillin' with Rihanna out in